Y Jacob siguió su camino, y encontráronle ángeles de Dios. Y dijo Jacob, cuando los vio: campo de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahuno. Envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y mandóles, diciendo: así diréis a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado, y me he detenido hasta ahora. Y tengo bueyes, asnos, ovejas, y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor, para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y angustia, y repartió el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en 2 cuadrillas, y dijo: si viniere Esaú contra una cuadrilla, y la hiriere, la otra cuadrilla escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado con tu siervo, porque con mi bordón pasé este Jordán. Y ahora estoy sobre 2 cuadrillas. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso, y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu simiente será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para Esaú, su hermano: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camelas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnillos. Y entrególo a sus siervos, cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí, y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero, diciendo: cuando Esaú mi hermano te encontrare, y te preguntare diciendo: ¿de quién eres tú? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y he aquí él viene también tras nosotros. Mandó también al segundo, y al tercero, y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: conforme estas palabras hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí, tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: aplacaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me aceptará. Así pasó el presente delante de él. Y él durmió aquella noche en el campamento, y levantóse aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jabac. Tomólos pues, e hízolos pasar el arroyo, e hizo pasar lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón, hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el encaje de su muslo, y descoyuntóse el muslo de Jacob luchando con él. Dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó, y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y bendíjolo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y salióle el sol, luego que pasó a Penil, y cojeaba de su muslo. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del nervio que se encogió, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este nervio en el encaje de su muslo. Y alzó Jacob sus ojos, y miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel, y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños,
y a Raquel y a José los postreros, y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano. Mas Esaú corrió a su encuentro, y abrazóle, y echóse sobre su cuello, y besóle, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio las mujeres, y los niños, y dijo: ¿Qué te son estos? Y él respondió: Son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y llegaron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y llegó Lea con sus niños, y se inclinaron, y después llegó José más Raquel, y también se inclinaron. Y él dijo: ¿Qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: harto tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente de mi mano, porque he visto tu rostro, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi bendición que te es traída, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Y porfió con él, y la tomó, y dijo: anda, y vamos, y yo iré delante de ti. Y él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todos los ganados. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y él dijo: para que esto halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Sicom, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan-aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Jamer, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y erigió allí un altar, y llamólo El-Eló e Israel. Y salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país, y viola Siquem, hijo de Jamer Gibio, príncipe de aquella tierra, y tomóla, y se acostó con ella, y la deshonró. Mas su alma se apegó a Dina, la hija de Jacob, y amó a la joven, y habló al corazón de la joven. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta moza. Y oyó Jacob que había contaminado a Dina su hija, y sus hijos estaban con su ganado en el campo, y calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y salió Hamor padre de Siquem a Jacob, para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, ruegos que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de ella y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a mí mucho dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Entonces respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con engaño, y hablaron por cuanto había contaminado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos escuchareis para circuncidaros,
tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamer y a Sicom, hijo de Hamer. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamer y Sicom, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y negociarán en él, pues, he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas, con esta condición, consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide entre nosotros todo varón, así como ellos son circuncidados. Sus ganados y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente consintamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamer y a Sicom, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Y aconteció que al tercer día, cuando sentían ellos el mayo era dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón más Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, y vinieron contra la ciudad animosamente, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Sicom, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Sicom, y salieron. Y los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos, y saquearon la ciudad, por cuanto habían contaminado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado, haciéndome abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el ferecio, y teniendo yo pocos hombres. Se juntarán contra mí y me herirán, y seré destruido yo y mi casa. Y ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha sido conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Sicom. Y partieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no siguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, Amadí, Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, y llamóse su nombre Alon-Bacut. Y apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padan Aram, y bendíjole. Y díjole Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y fue Dios de él en el lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel,
y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal del sepulcro de Raquel hasta hoy. Y partió Israel, y plantó su tienda más allá de la torre de Idar. Y aconteció que morando Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Los hijos de Elía: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Y los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lía: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padan Aram. Y vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, la cual es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos.